El título de este mensaje es La etapa del bebé. Un bebé en Cristo es un creyente que ha recibido a Cristo y necesita ser alimentado y ayudado por otro cristiano maduro. Aquí tengo lo que es un bebé en Cristo, un infante. Un bebé es una bebé que necesita que la cuiden, que la alimenten, que la cambien. Necesita todo. Todo necesita ella. Ella no puede cuidarse sola. Ella no puede alimentarse sola. No puede hacer absolutamente nada. Y esa es la idea que el Señor quiere que usted vea, la ilustración de un bebé físico que necesita cuidado de otro. La vida cristiana es así. Cuando alguien es recién salvo, no sabe hacer absolutamente nada en Cristo. No sabe discernir, no sabe lo que necesita. Lo único que la Biblia nos enseña que ellos saben hacer es comer. Amén. ¿Sí? ¿Ya te gustó la comida? Muy bien. Entonces, mire, se va a ir la bebé, porque la puedo cargar aquí todo el día, pero nada más quiero que usted se dé la idea, porque la Biblia usa esta palabra de un recién nacido. En 1 Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, para que crezcáis en la salvación, para que crezcáis en la vida eterna, o sea, que crezcáis en tu vida cristiana. El crecimiento requiere que uno se alimente y se fortalezca. No te estoy utilizando la palabra etapa. La palabra etapa es trayecto recorrido entre dos puntos. Y esas son las etapas que estamos mirando. Usted ve a un niño y va creciendo a ser un joven, adolescente, llega a una madurez donde empieza a ser un padre y después un abuelo y finalmente un anciano. Recuerde que el bebé es el recién salvo. Esa palabra recién nacido es un embrión que acaba de nacer, es un infante. Necesita que lo cuiden, necesita que le ayuden, necesita que lo alimenten, necesita que le guíen, necesita cariño, necesita amor y necesita el que le ayuda a ser paciente. Cuando yo veo a un recién salvo, después de conocer tanto al discipulado y el crecimiento espiritual, he aprendido a ser paciente. Yo sé que yo no puedo esperar que mi niña de 4 meses y medio sea responsable. De igual manera, cuando veo un recién salvo y veo que falta la iglesia, es inestable, yo digo, es un bebé en Cristo. Necesita que le guíe, necesita que le cuide, necesita que le llame, necesita que le anime, necesita que yo esté ahí. Ahora, si usted todavía necesita cariño y amor y que anden tras de usted todavía está en su etapa de bebé. Y créame que hay tiempos como amigo que nos vamos a buscar, pero un maduro no lo necesita. Hay una diferencia en que sí seamos cariñosos, nos amemos, nos busquemos, nos fortalezcamos, pero hay otra cosa que un niño recién nacido lo necesita. Algunos dicen, yo ya soy maduro. Mira, en este mundo he visto muchas personas que nunca han aprendido, no aprenden. La Biblia dice claramente que hay mujercillas que son engañadas, siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Y estas son aquellas que están bajo un falso maestro, un falso pastor, donde nunca les enseña nada. Y están semana tras semana y piensan que son cristianos, piensan que están fuertes, piensan que tienen conocimiento, tienen años en el cristianismo, han hecho cambio en su vida, pero todavía están aprendiendo lo más básico, nunca llegan al conocimiento de la verdad. Y lo digo esto porque hay quienes han llegado de otros lugares a nuestra iglesia. Y usted se da cuenta que nuestra iglesia tiene un propósito, es hacerle crecer. Y eso le va a ayudar, le va a gustar o le va a incomodar por la costumbre que ya tiene. Tomo a un nuevo cristiano que no tiene ni un fondo de ir a la iglesia como hermano Oscar, y él aprende, recibe todo, no reniega de nada, dice, qué bueno, todo está bueno. Pero quizás viene alguien más y bueno, en mi otra iglesia, bueno, allá no había crecimiento. Y le estoy diciendo porque algunos, no por todos, no es general, no digo que las iglesias todas son malas, pero si usted viene de otro lugar, reconozca que mi meta es ayudarle a crecer. Y esto le puede incomodar porque por años usted estaba activando en algo, haciendo algo sin ser maduro. Simplemente pusieron un cuerpo ahí. Simplemente dijeron necesitamos un voluntario y usted dijo, aquí estoy, yo quiero echarle ganas. Y nunca le consideraron su conocimiento, su madurez, nunca consideraron si en verdad usted estaba arraigado en Cristo. Y mi meta es ayudarle a crecer, a que usted ya no sea un recién nacido,
Y algunos dicen, pastor, yo no soy recién nacido. Bueno, es que el recién nacido es incapaz de comprender toda la verdad. Es incapaz de entender la razón detrás de los mandatos de Dios. Mis hijas, ellas son aún bebés en Cristo, la mayoría. Porque no entienden ellas las razones por qué hacemos lo que hacemos. Me dice la más pequeña, bueno, la que tiene 3 años, me dice, ¿a dónde vamos? Dice, vamos a ir a la iglesia. Dice, ¿otra vez? Dije, pues sí, otra vez. ¿Por qué? Pues vamos a ir a aprender de Cristo. Pero ella viene y ella no viene a aprender de Cristo, usted es chiquita. Ella viene, pues la traen y aquí tiene sus amigas. Y mi amiga es Joana y mi amigo es Joel. Ella viene porque para ella es una diversión venir a la iglesia y ver a otros niños. Ella no entienden el propósito detrás de los mandatos. Hay jóvenes que dicen, ¿y qué tiene de malo? ¿Y por qué no puedo hacer esto? Todavía son bebés en Cristo, que no pueden entender la razón detrás de los mandatos de Dios. Entonces significa que aunque usted tenga años en el cristianismo, si aún usted no es incapaz de comprender la verdad, es incapaz de explicar la doctrina básica, es incapaz usted de discernir entre lo bueno y lo malo, aún usted es un bebé en Cristo. Yo creo que la mayoría de nuestra iglesia, si hay bebés, son los más jóvenes. Lo supongo que a este punto usted ha crecido a superar la etapa de bebé. Pero también me lamento que muchos se han quedado como niños después de tantos años. Y la próxima semana vamos a ver la etapa del niño. Yo creo también que esta persona que es inestable, que es un bebé, es fácil presa de Satanás. Hemos evangelizado, gente recibe a Cristo con gozo y viene el diablo a robarle la palabra. ¿Por qué? Porque es inestable, no tiene raíces y viene por medio de una secta, de un pariente que nunca le interesó hablarle a su hermano, a su amigo de Cristo, pero el momento que vio un interés, ahí van tras de ellos. Nosotros evangelizamos a una señora que era de nuestro vecindario y es más, ya hasta me estaba diciendo, él es mi pastor, pero dejó de venir a la iglesia porque era su hermano que es pastor. Y una secta vino ahora a llevársela. Me dijo, nunca me había invitado a su iglesia. Pero ahora que escuchó que yo voy a una iglesia, me empezó a mandar links, me empezó a mandar videos. Así son, así trabaja el diablo. Y se quiere llevar a los recién nacidos, a los recién salvos. Y en esta carta a los hebreos leemos el lamento del escritor. Dice él, ustedes debían ya ser maestros. Debían tener ustedes la madurez espiritual para estar en la posición de enseñar a otros. Después de tanto tiempo, habían sido expuestos durante mucho tiempo al evangelio y deberían ya haber sido capacitados para enseñar a otros, pero en realidad eran solamente bebés en Cristo, demasiado infantiles e ineptos para siquiera comprender la verdad y por todavía y menos enseñarla. ¿Es usted un bebé en Cristo? ¿Conoce usted su doctrina básica? ¿Sabe lo importante que es leer la Biblia? Orar, asistir a la iglesia. Veamos en esta noche algunas necesidades que tienen los niños en Cristo. Note conmigo, en primer lugar, necesita un cuidador espiritual. Necesita que alguien cuide de él, al igual que los niños físicos necesitan cuidadores para alimentarlos, protegerles y enseñarles. Los nuevos creyentes pueden necesitar también mentores, líderes espirituales y compañeros creyentes maduros que le cuiden, le disciplinen, le disipulen y le guíen en su crecimiento espiritual. Ahora, sin perder su lugar, acompáñeme a 1 de Tesalonicenses, capítulo 2. Quiero que vea la relación que Pablo tenía con los de Tesalónica. Cuando él llegó, dice que él claramente les dio un trato como un recién nacido. ¿Cómo se trata a un recién nacido? Hay una palabra con la Biblia, con ternura. Suave, porque es recién salvo. Hermanos, hágame el favor, si usted tiene ya tiempo en la iglesia, tiene un ministerio, no me trate a los nuevos como que si son viejos en Cristo. Usted tiene que aprender que el nuevo en Cristo se le tiene que tratar con ternura. Yo estaba en la iglesia y un joven estaba viniendo fielmente los jueves en la noche y no podía venir el domingo porque tenía un trabajo. Y viene uno y le dice, ¿sabes qué? Tú debes dejar ese trabajo, aprende a seguir a Cristo y ponte las pilas. Aquel muchacho no estaba suficiente fuerte para sobrellevar esa orden, que no fue acompañada ni con ninguna escritura, no fue acompañada con un tono de una persona que está interesada en él o en ella. Yo les enseño, hermanos, que tienen gente bajo su liderazgo. Usted puede regañar a aquellos que están bajo su liderazgo al nivel de su amor que tiene hacia ellos. Si ellos saben que usted le ama,
Usted puede llamarle la atención y lo van a aceptar. Pero reconozca que el recién salvo necesita ser tratado con ternura. Mire lo que dice ahí en 1 Tesalonicenses 2:7. Estamos ahí. Antes fuimos, ¿qué dice ahí? Tiernos entre vosotros. Mire, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. El trato de Pablo al inicio de su relación fue con ternura. Sabiendo que el cristiano recién salvo es incapaz de ser sabio, incapaz de obedecer porque no ha aprendido, incapaz de tomar decisiones y tener convicciones. Entonces se le trata con ternura. Mire, versículo 11 ahí mismo. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Recuerda, hay algunos que ya tienen tiempo en el cristianismo, ya han crecido esta etapa y son niños, y al niño vemos que sí necesita disciplina. Me estoy adelantando. Venga la próxima semana para que escuche cómo vamos a hablarle al niño. Esta analogía resalta la importancia del cuidado pastoral y también de su extensión. O sea, yo no soy el único ahora que aquí cuida. Al principio habíamos un pequeño grupo, conforme vamos creciendo, se añaden los maestros, los discipuladores, los líderes. Entonces, el cuidado pastoral es esencial para el crecimiento del nuevo cristiano, especialmente en estas etapas tempranas de su fe. Tratarlos con amor y cariño, ser pacientes con ellos, sabiendo que es un bebé. Cuando mi niña hace algo, se vomita o tira algo, le tenemos paciencia. Se ve, cuando llora, le tenemos paciencia. Cuando hace un berrinche, porque ya hace berrinche esa niña que acaba de cargar en mis brazos, la ve como una angelita, pero yo la he escuchado hacer unos berrinches. Y somos pacientes porque es bebé. Nos ha tocado ya que jala las cosas, anda buscando lo que sea y un alambre la jala y se cae el teléfono al piso. Uno revisando a ver si se quebró. Pero es que es una bebé. Una vez iba caminando yo con mi hija Karen, que tenía unos cuantos meses, era infante, una bebé, y tenía un iPad que acababa de comprar y tenía a mi hija, y voy caminando y me tropecé con una piedra. Y en ese instante el mundo se hizo lento y dije, ¿qué hago? Y bueno, dejé ir el iPad y el tablet y agarré a mi hija, sostuve a mi hija, y sí se cayó, y sí se estrelló. Y le dije a mi esposa, hubiera soltado a Karen. A cabo se recupera. Pero note que el cuidado que le tenemos a nuestros bebés, a nuestros hijos, así debemos ver. Mire, usted que tiene tiempo en el cristianismo, así debe ver a los demás. Usted debe reconocer que ese es un bebé en Cristo. Ser paciente. No andar, como dicen por ahí en nuestros países, andar de carrilludo con ellos, molestándolos y haciéndole como burla. Ya andas otra vez por ahí, anda por ahí. Mira lo que trajo el gato. No, nada de esas cosas. Sé paciente con los recién salvos. Recuerde, tampoco todos estamos en posición de andar simplemente tratando a cualquier persona duro. También tiene que haber una relación y tiene que haber una posición para poder llamarle la atención a otro hermano. Dice, te voy a reprender, hermano. No, usted no es nadie para andar reprendiendo a nadie, a lo menos que esté bajo su cargo espiritual. ¿Yo me estoy explicando? Debemos estimularnos unos al amor también, eso también es correcto. Si no está bajo su cargo espiritual, pero usted lo ama y ha orado por él, y ha mostrado, y él sabe, esta persona me ama y me quiere, entonces usted tiene el derecho de sí, llamarle la atención y va a decir, ¿sabes qué? Ese hermano me ama. Porque también hay hermanos molestones que nomás buscan molestar a otro. Tiene los zapatos, mira, ¿y los zapatos qué? Parece de Pinocchio, ¿qué andan haciendo con los zapatos? Y empiezan a molestar, nada más por molestar. Hay que ser pacientes con los recién salvos. Observe el mandato de Dios para los pastores en 1 Pedro 5:2. Estamos hablando que necesitan un cuidador espiritual. Si usted está escuchando este mensaje, debe saber que su pastor tiene la responsabilidad de cuidar de usted. 1 Pedro 5:2 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. El énfasis ahorita que estoy tratando de señalar es esa palabra, cuidado. O sea que la palabra cuidado es estar a cargo o bajo la responsabilidad de una persona.
La iglesia está bajo la responsabilidad o el cargo del siervo de Dios. Cuidar a los recién salvos. Necesita un cuidador, necesita un pastor. Es la gente dice, ¿yo para qué voy a la iglesia? Porque necesitas un pastor. Que alguien cuide de ti. Que alguien te alimente, que alguien te enseñe, que alguien te advierta y que alguien cuide de tu alma. Por si te estás desviando, te predique, te conteste la pregunta, que te conteste la duda. Tenga siempre la confianza de venir a hablar con su servidor. Me cuenta un hermano, dice, yo no sé por qué no le vienen a preguntar. Pregúntenme. Estamos dispuestos y abiertos para que usted sepa y crezca. Ahora, el cuidado que la Biblia habla no es el cuidado a veces que el mundo pinta. El cuidado no es, recuerde, usted cuando es recién salvo y usted me dice, pastor, estoy desanimado y cuento a un recién salvo, oh, todo va a estar bien, hermano, Dios te bendiga, voy a orar por ti. Esa es la persona que no conoce los pasajes de Santiago 1, no saben quién es Job, no saben que el sufrimiento tiene un propósito, no saben que el fuego que Dios nos hace pasar es para probarnos y hacernos mejor. Pues yo soy paciente con ellos. Pero aquellos que dicen que hasta allá Dios los llamó y hasta están estudiando el instituto y hasta me enseñan títulos, no voy a ser ya tan paciente con ellos. Ya no son bebés en Cristo. Ya son niños que necesitan disciplina y ser disciplinados duramente. ¿Sí me estoy explicando? Entonces usted no es un bebé, ¿correcto? Mire lo que dice ahí la Biblia, en Hebreos 5:12, vemos que necesitan un maestro espiritual. Recuerde que todo este crecimiento es espiritual, el énfasis es espiritual, por lo tanto el maestro que necesita es espiritual. Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad. Note la palabra necesidad, la vamos a ver varias veces en este pasaje. Hay una necesidad de que se os vuelva a enseñar. Quiero que lea conmigo 2 Timoteo 4:3. No vaya allá, simplemente quiero explicarle lo que es un maestro, es una persona que enseña y instruye. Los bebés necesitan a un maestro porque el bebé es ignorante de la palabra de Dios. El versículo 13 dice, y todo aquel que participa de la leche es, ¿qué cosa? Inexperto. O sea, los profesos creyentes aquí, que mantienen una dieta de leche, son inexpertos en la palabra de justicia. Inexperto viene obviamente lo opuesto a ser experto. Y el experto es aquel que es hábil o entendido en la actividad, una cosa. Y un inexperto es una persona que no conoce la Biblia, no la practica. Ese es un inexperto. Ese que es oyente de la palabra, pero no es hacedor. Como dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Entonces el bebé es ignorante de la Biblia. El bebé no pone en obra la Biblia. No pone en obra lo que se le enseña. Viene a la iglesia, se predica y dice, qué bonita palabra habló el pastor. O viene y dice, qué bonito habla. Y se fue y no pone nada en práctica. Es un bebé en Cristo. Pierde lo que no emplean y se quedan en un estado de perpetua infancia. No crecen. El bebé no tiene disciplina. Dice Hebreos 5:12, de nuevo dice que se os vuelva a enseñar. ¿Qué significa volver a enseñar? Tengo ya una niña de 3 años, ya pasó de ser un infante a ser de bebé a una infante, pero la chiquita, poco a poco le vamos a estar enseñando. Se le va a enseñar cómo ella debe comer sola, pero se le va a enseñar una sola vez, muchas veces. Lo que he aprendido de mis hijas que tardan mucho en enseñarles algo. Lo mismo, y se les dice lo mismo, y se les regaña por lo mismo, otra vez. Cuando empezamos a enseñarles a caminar, tarda tiempo, se les vuelve a decir, ponte ahí, toma este paso y no comprenden, no saben, pero se les tiene que enseñar. Necesitan esa disciplina. En Filipenses 3:1, se los leí esta mañana, Pablo dice, no me es molesto escribiros las mismas cosas. Pablo dice, yo les estoy repitiendo lo que estoy diciendo porque un bebé necesita escuchar lo mismo una y otra vez hasta que lo haga. Los bebés en Cristo son aquellos que han escuchado 3 para triunfar, pero no participan en 3 para triunfar y se necesita escucharlo otra vez. Es un bebé.
Se les explica, tenemos que ir a llevar el evangelio a toda criatura, cada servicio. Tenemos hasta talleres de evangelismo, tenemos el martes, vamos el sábado. Hay días donde los hermanos que están aquí pueden salir con usted, pero no lo hacen. Son bebés en Cristo, aún todavía no han... Escuche, si usted no pone a hacer esta práctica, yo le garantizo, no va a crecer. El crecimiento espiritual viene cuando usted hace lo que se le enseña, cuando hace lo que se le predica. ¿Por qué? Porque el niño, el bebé resiste la enseñanza. Mire, Hebreos 5:11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hechos, ¿qué es esa frase al final? Tardos para oír. Note que en este mismo contexto se empieza a decirles, ustedes los bebés en Cristo, resisten obstinadamente la corrección, la enseñanza y tienen una falta de disposición para aprender lo que dice la Biblia. Resisten lo que se les predica y se les enseña. Tardo para oír, está cerrado a la guía, a la enseñanza, y esto lo obstaculiza del progreso espiritual. Y usted no, mire, es lo que muchos no comprenden. Ya vienen a la iglesia y sienten como que Dios ya no me habla. Ya no es emocionante para usted. ¿Sabe por qué? Porque Dios le habló a usted hace 3 meses y usted no obedeció en algo básico, algo fundamental. Y cuando usted no obedece aquí, usted se empieza a hacer tardo para oír. Empieza ahora su misma vida a rechazar todo lo demás, porque lo más básico está acá. Lo más básico en su vida cristiana lo tiene que poner en obra ya, pero ya. Y ahorita me voy a dirigir a los que están siendo discipulados, porque hay quienes han tomado una lección, por ejemplo, de la iglesia local y no vienen a la iglesia. Digo, ¿de qué sirve el discipulado si no hace lo que se le está enseñando? ¿Sí me estoy explicando? ¿De qué sirve que se les enseñe los rudimentos, pero si no va a practicarlos? ¿Sabe qué está haciendo? Está perdiendo el tiempo de los maestros suyos. Por ende, está perdiendo mi tiempo, que yo les he dado al tiempo a ellos, he pedido a ellos que hagan el trabajo. Eso es ofensivo, puede ser ofensivo, pero más ofensivo para Dios es que no obedezcamos lo que nos manda hacer. ¿Por qué? Todavía son bebés, resisten la verdad, resisten lo que dicen las Escrituras. Es inmaduro, en Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. No, él no es maduro, él es inmaduro, es carnal, según 1 Corintios 3 del 1 al 2. Es egocéntrico y no tiene discernimiento. El discernimiento espiritual es la capacidad de entender, distinguir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que es de Dios y lo que no es verdadero, lo que es verdad y bueno y lo que es falso en el ámbito espiritual. Implica tener una sensibilidad espiritual que permite discernir influencias divinas y las influencias malignas. Porque es lo que hace un bebé. Cuando empieza a arrastrarse por el piso, ve algo en el tirado y ¿qué hace? Mete la boca. Y el cristiano que no tiene discernimiento pone cualquier cosa y escucha a cualquier persona. Alguien me dijo de un tal pastor que es adventista y él dijo, ellos son como los bautistas, nada más que se reúnen los sábados. Pero eso es mucho más que eso. Ellos no creen en la deidad de Cristo. Ellos no creen que existe un infierno. Ellos no creen en la salvación por fe. Hay apariencias iguales. Quizás usan corbata también. Cantan también himnos sencillos como los nuestros. Y las enseñanzas son muy parecidas. Pero el fundamento es lo más esencial. ¿Quién es Jesús en esta iglesia? ¿Cómo se salva una persona en esa iglesia? ¿Qué se predica detrás del púlpito? ¿Habrá otro profeta? ¿Habrá escritos extrabíblicos como la fundadora de los adventistas? ¿Habrá un escrito extrabíblico que les guíe? ¿O es la Biblia la única autoridad para su fe y práctica? Y es el trabajo del pastor cuidarle a usted. Y hay quienes se empiezan a molestar, pero ¿por qué siempre tienen que hablar? Yo nunca voy a atacar a una persona que es creyente en Cristo. Voy a ir tras su doctrina falsa que han desviado a miles y a miles de personas. Hasta que le toque a usted ver a que le desvía a un familiar suyo, ahí es donde va a decir, ¿y por qué nadie le dijo exactamente? Por eso mi trabajo es decirle, y lo estoy haciendo con cordura, lo estoy haciendo con la Biblia, pero mi trabajo es ayudarle a usted, niño o bebé, a no ser desviado por cualquier otra cosa que se llama cristiano. Usted sabe, nuestra iglesia consideramos una iglesia bíblica, bautista, fundamental, en los fundamentos de la Biblia. No somos bautistas del sur y no somos reformados.
No aceptamos ni sostenemos la doctrina de la Reforma. No somos arminianos y tampoco somos calvinistas. No sostenemos a Agustín como un héroe, ni a Lutero, ni a Calvino. Nosotros creemos en la Biblia. Cristo es el personaje central de nosotros. Nosotros no adoramos ni veneramos ni a Pablo, ni a Judas, ni a Juan. Solamente Jesús merece la honra y la gloria. Y estos hombres fueron inspirados por Dios para enseñarnos la palabra de Dios. Es más, no tenemos ni héroes personales que exaltamos en el púlpito. Yo podría hablarles de predicadores como Lee Robertson, Bob Gray, Jack House, pastores en español que fueron influencias en mi vida como Elmer Fernández, Alejandro Córdoba, Luis Parada, pastores como mi papá. Pero usted nunca ha escuchado que aquí en este púlpito ellos son autoridad. La autoridad siempre es Cristo. Me han dicho, pero tal pastor dijo, no importa lo que tal pastor haya dicho, lo que quiero escuchar es que dijo Cristo, que dijo Dios. Y sí respetamos y amamos a muchos hombres santos que Dios ha usado como instrumento para edificarnos, pero últimamente son hombres, somos hombres, ¿correcto? Por eso tengo que ayudarle, tengo que cuidarlo. Tengo que cuidarle a usted, porque es fácilmente engañado por el mal y el niño, el recién salvo, explora todo. Note conmigo enseguida, el bebé necesita una meta espiritual. Ahora, ¿puede mi hija, por ejemplo, de 4 meses tener metas? No. Pero ¿quién tiene metas para ella? Entonces, la meta que le quiero explicar aquí es la meta del maestro, del pastor, de la iglesia. Usted cuando nació su bebé, usted tenía metas para su bebé. Tenía ya un plan para su bebé. Su bebé no sabe ni qué está pasando, ni por qué usted lo está llevando a la natación a los 3 meses. Usted lo está preparando por si un día se caen en la piscina, sabe nadar. Usted ha visto que llevan a bebés a nadar. Llevan a los hijos a jugar deportes. No quieren o les gusta, pero ustedes miran más allá. Se estoy preparando para que pueda tener salud, hacer ejercicio, saber cómo interactuar en equipo. O sea, usted tiene planes, usted le empieza a educar. El niño no quiere leer, el niño no quiere aprender biología, al niño no le importa de dónde vienen las hormigas y cómo viven las hormigas, pero a usted le interesa todo eso. Porque usted tiene meta para su hijo, ¿correcto? De igual manera, el recién salvo necesita a un maestro o maestros o una iglesia que tenga metas. Yo veo a ese recién salvo, pero yo ya veo más allá. Ahora, yo no le digo a él lo que yo pienso que él puede llegar a hacer, se va a asustar. ¿Cuál es la meta que Pablo o el escritor tenía para los hebreos? Mire, Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya. ¿Cuál era la meta de Pablo? Que ellos fueran maestros. Si viene un recién salvo, le digo, yo quiero que un día tú seas maestro aquí, y se va a asustar. Y solamente a que le diga, póngase de pie, dígame su nombre, casi se anda muriendo. Pero esa es la meta que yo he tenido por años con algunos hermanos aquí. Y a veces cuando les digo la meta, se me quedan mirando y me dicen, yo no puedo. No, sí puedes. Y debes. Ya te has superado, estás capacitado para hacerlo. Pero un recién salvo no. En el versículo 14 vemos que su meta es que sean maduros, que han alcanzado madurez. En el versículo 14 al final dice que tengan discernimiento. Y esa es la meta que nuestra iglesia tiene para cada creyente, es que un día estemos en la posición espiritual de alcanzar tal conocimiento que podamos ahora enseñar también a otros. Mire, recuerde, un engaño del diablo es hacer sentir a la gente que ser cristiano es venir a una iglesia y sentarse y escuchar la enseñanza. Pero es mucho más que eso. Dios quiere que usted sea un hacedor de discípulos, que usted enseñe a otro, que usted reciba la enseñanza y la transmita a otro recién salvo. ¿Sí me estoy explicando? Tanta gente tiene hambre por ser maestros, muchos están en el internet, quieren ser maestros. Ahí se ponen, se graban, pobrecitos, los veo a veces ahí. Me da una pena porque no recibieron nada de instrucción, están repitiendo lo que escucharon. Y ese no es el plan de Dios. ¿Quiere saber? Yo pienso que los que están enseñando en línea deben por lo menos tener cualidades o las calificaciones que Dios mismo requiere de ellos en 1 Timoteo 3. No necesariamente tienen que ser pastores y no necesariamente tienen que ser personas con graduados con algo. Pero si no es parte de una iglesia local, un varón vino aquí y me dijo, yo te enseño en el internet. Dijo, está bien,
¿Puedo venir a su iglesia? Usted venga aquí y aprenda. ¿Tengo que dejar aquello? Dije, yo no le voy a decir lo que tiene que hacer, yo creo que usted ya sabe. Y no estaba dispuesto a unirse y someterse a una iglesia. Él quiso seguir pastoreando en línea. Y eso no es bíblico, eso no es correcto. Usted puede recibir bendición de muchas partes, muchas áreas, pero lo correcto es que la persona que enseña esté bien enseñada, tenga la aprobación de su pastor. Yo creo que a mí me gustaría que mi esposa se pusiera a grabar. Yo no comprendo a veces cómo veo tantas mujeres ahí. ¿Dónde están sus esposos? ¿Cómo está su casa? ¿Cómo estaría su casa? ¿Cómo estaría el orden? ¿Y a quién le están enseñando? Porque muchos se quieren hacer maestros. Pero aquí le estoy diciendo que usted tiene la oportunidad de ser maestro dentro de la iglesia local para instruir a los nuevos creyentes y no andar buscando a creyentes de otra iglesia. Necesitamos que usted se prepare para enseñar a los que están aquí dentro de la iglesia. ¿Se escuchó, hermano? Hermana, ¿se escuchó? No dígame, pero ¿se escuchó, hermanita? Oh, sí, yo sé que eso es algo muy personal, pero usted tiene que crecer y supérese en su vida espiritual. Queremos que usted llegue a ser maestra, necesitamos más. Le vuelvo a repetir, si de repente Dios nos manda 500 personas, ¿estaremos capacitados para discipular a todos? ¿Tendremos suficientes maestros? Entonces, ¿habrá de perdida buena predicación? Pero eso no es suficiente para dar crecimiento. Creemos que debemos organizarnos porque el bebé necesita cuidado espiritual. ¿Sí me estoy explicando? Muy bien. En primer lugar, vemos que necesita un cuidador espiritual. Número 2, necesita alimentación espiritual. Allí en Hebreos 5:12 dice de nuevo, porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad, ¿no de qué? De leche, pero mire, y no del alimento sólido. Necesita la leche espiritual. Necesita la palabra de Dios. Recuerde que la leche espiritual es comparada a la leche que un recién nacido anhela. ¿Sabe qué necesita un recién salvo? Predicación. ¿Quiere usted crecer? Escuche, predicación. Venga a la iglesia, escuche. Reciba enseñanza. Reciba el estudio bíblico los miércoles. Hay discipulado, vaya y aprenda, escuche, reciba enseñanza al discipulado. La palabra de Dios le da crecimiento. Le da madurez. Hay palabras en la Biblia que usa en comparación a madurez, que es ser cabal. ¿Qué significa ser cabal? Completo. Santiago dice que sin que os falte cosa alguna. En 2 Timoteo 3:16 usa la palabra perfecto. La palabra perfecto significa estar completo, que no falta cosa alguna. Dice ahí en mi acta de nacimiento que cuando yo nací perfecto. Pero completo. A eso me refiero. Nosotros tenemos la idea que perfecto significa sin ningún defecto. Pero eso no es lo que perfecto significa en la Biblia. Por ejemplo, la palabra maduro, cuando usted piensa en una manzana, ¿qué significa? Llegó a un estado, ya se puede comer. Está perfecta, está completa. Las mordidas que le pone ahí a la manzana, cuando no está lista, o un plátano es lo peor. Dice, toda la escritura, 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios nos perfecciona, nos madura, nos da lo que necesitamos para ser cristianos completos. Por lo tanto, lo que necesita el recién salvo es esa leche espiritual, necesita la Biblia, pero necesita pequeños pasos espirituales. Acompáñame a Isaías 28. Le voy a leer Hebreos 5:12, ya lo estamos leyendo, pero note lo que dice: tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Estos primeros rudimentos se refieren a los primeros elementos de un arte o ciencia, de un conocimiento, lo más básico.
Y el recién salvo necesita aprender lo más básico. Algunos que eran recién salvos o tienen poco tiempo nos acompañaron al instituto bíblico y podía ver yo su frustración. ¿Por qué? Porque entramos ya a otro nivel donde ya no se habla nada más algo sencillo, se le espera, se le requiere, se profundiza en un tema, se desarrolla más el tema. Especialmente cuando hablemos de ciertas doctrinas. Hay un semestre entero donde vamos a cubrir la doctrina de la Biblia. No he predicado yo de la Biblia, he tocado quizás en un solo mensaje algún aspecto de la Biblia, pero imagínense, hay un nivel donde ya se le va a enseñar más de una manera más completa. Lo enseño aquí, pero el problema es que ahí ya se le requiere que lo tome en práctica y haga el examen y pase la prueba. Por eso no cualquiera debería ir hasta el siguiente nivel hasta que sea una persona que ha crecido, ha superado lo más básico. Aquí, por ejemplo, hay quienes están tomando notas, otros no. Y eso es normal. No estoy diciendo que el que toma notas es más espiritual, ¿verdad, hermanos? Ustedes no son más espirituales que los demás. Pero algunos no agarran nada, no les interesa. Están aquí estamos pasando el tiempo. Ahí debe haber un interés. Yo siempre tomaba notas, siempre. Es más, aún como pastor, cuando veo otra iglesia, yo tomo notas. Usted me ha visto tomar notas cuando tengo un predicador aquí. ¿Por qué? Porque yo todavía reconozco que yo necesito aún crecer. Y hay algunos que necesitan saber eso. Su trabajo es crecer, fortalecerse. Pero usted no va a poder recibir todo. Yo no espero que mi hija recién nacida haga lo que mi hija de 13 años hace. Y no espero que mi hija de 3 años haga lo que mi hija de 13 años hace. Ni la de 5, ni la de 8 y 9. Sí, son tantas que tengo. Ninguna de ellas espero que haga lo que la hija de 13 años. La hija de 13 años tiene más responsabilidades y me ayuda y ha aprendido más. Pero mira lo que dice Isaías 28, del 9 al 10. Estamos ahí. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se le hará entender doctrina? ¿A los destetados? Los destetados son aquellos que ya han crecido, están creciendo poco a poco. A los arrancados de los pechos. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea. Note, un poquito aquí, allí, otro poquito allá. ¿Cómo se le enseña a un recién salvo? Un poquito aquí, un poquito allá. Cuando mi hija nació, nos dijeron, cada día ella va a tomar, va a querer leche y solamente va a comer, nos trató de explicarlo, suficiente leche como que puede caber en una bola de golf. Pero conforme va creciendo, va a necesitar más y va a comer más. Y el niño va creciendo, no le puedo yo servir a mi hija un bistec. Ya llevé a mis hijas a restaurantes y me dijo la otra vez mi hija, porque cuando vamos a comer, bueno, puede revisar, hay una persona allá afuera caminando. If they just came to drop off their baby, tell them they can't do that. No todo está bien, hermano, no todos tienen que irse, aquí. Está bien. Vamos a un restaurante y mis hijas, le dije a mi hija, vamos, mi esposa y yo vamos a ir a Chipotle, a ustedes les va a dar chicken sandwich. Y dos me dijeron, yo también quiero un burrito bowl. Dije, ¿perdón? Y dijo, lo compartimos con yo y mi hermana. Dije, ¿ustedes ya comen carne? Yo las crié para ser vegetarianas. No por razones morales, sino para que me salga más barata la carne. Pero mi recién nacida, ella no me pide nada de eso. Aunque le ponga ya una chuleta, un ribeye. No se lo va a comer. No lo puede digerir, no lo puede ingerir. Entonces yo no puedo darle eso. No le puedo yo dar enseñanza profunda. Se enseña algo así. Hay quienes, por eso digo, están aquí, no saben qué estoy diciendo porque aún son recién salvos. No han aprendido, no han podido ellos digerir lo más profundo, cosas profundas, o se dicen, bueno, esa es la idea de mi pastor, bueno, eso está un poco raro, ¿a poco el pastor ni siquiera se mete en una licorería? ¿A poco es gran cosa ir a una fiesta? ¿A poco no puedo andar con mis amigos que no son creyentes? No han entendido.
Ven a uno y lo ven raro, porque todavía no han comprendido la razón detrás de todos estos principios. ¿Cuáles son las enseñanzas básicas? Es seguridad de salvación. Usted tiene seguridad de salvación. Ha comprendido el bautismo, la importancia de la palabra de Dios, la iglesia de Dios, la mayordomía cristiana, el ganar almas, amar a Dios, la doctrina, el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Lo han comprendido? En Colosenses 1:9, acompáñeme allá, quiero que vea que uno debe aprender a andar como es digno de Dios y para eso se necesita conocimiento. Aunque yo trate de hacer la cosa tan sencilla que un niño lo entienda, no siempre puedo yo enseñarle a los recién nacidos. ¿Sí me estoy explicando? Y no podemos convertirnos en iglesias que siempre hacen todo sencillo, porque si no les damos carne, nunca van a crecer. Si nunca se les enseña a profundizar, dice, pero es que eso está aburrido. ¿Sabe por qué es aburrido? Porque ese es un bebé en Cristo. Tenemos que sentarnos a ver programas y ellos son expertos en saber que la gente es inmadura y necesita ser entretenida y cada minuto está medido. Hay un personaje muy conocido en YouTube que tiene casi, 200 millones de seguidores y tiene un nombre satánico, se llama Señor Bestia, Mr. Beast. Y él explica en entrevistas cómo él hace todo este trabajo y dice, cada minuto es marcado para mantener la atención de la gente. Y usted ve, pone un video y en menos de en un día tiene 40 millones de visualizaciones, 40 millones en un día. Y en un mes en una semana llega a 100 millones. Y en 2 meses cruza los 2 millones, tiene videos que tienen más de medio billón o 1,000 millones. Porque es un experto en saber captivar la atención de la gente. Esa la gente quiere traer esta misma actitud a la iglesia, decir es que eso está aburrido, eso es muy largo, las predicaciones son muy largas. Yo he escuchado a otros pastores decir que la predicación debe durar 20 minutos. Algunos dirían eso sería bueno, pero eso lo dicen los niños porque usted se sienta a ver películas de 3 horas y ahí está. Usted mira ahí El Señor del Anillo 1, 2 y 3 y ahí está 9 horas perdidas y no sintió nada. Una serie, una novela y ahí está sentado escuchando, entretenido. ¿Y ahora qué va a pasar con la Ramona? Y usted está bien interesado en esas cosas. Un partido de béisbol, ¿cuánto dura un partido de béisbol? ¿Cuánto dura, hermano? 3 horas, pero ¿cuánto duras en ir, en entrar y todo el show que hacen y después los cohetes? ¿Cuánto es por todo? Como 6 horas. Eso no es muy largo. Pero eso ya estamos notando entonces dónde está su nivel espiritual. Donde no quiere escuchar los rudimentos básicos de la palabra de Dios. Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Todo eso es el conocimiento. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Note la progresión. La oración de Pablo es, yo estoy orando que ustedes estén llenos del conocimiento de la voluntad. Que conozcan la Biblia. Paso 1. Paso 2 es que Dios les dé sabiduría e inteligencia espiritual. Ese es el discernimiento de lo que acaban de escuchar. Para que andéis, esa es la práctica de lo que están ahora escuchando y practicando, aprendiendo. Como es digno del Señor, ese es su motivo. Mi motivo no es porque el pastor me lo pide, sino agradándole a Dios en todo. Ahora lo hago no porque me lo está pidiendo un hombre, porque mi papá me lo manda. Lo hago porque sé que esto agrada a Dios. Esto que estoy leyendo en la Biblia, esto que he escuchado, esto que se me ha explicado, ahora comprendo que no lo estoy haciendo simplemente como una rutina de un cristiano, sino que lo hago porque tengo el entendimiento, el conocimiento, la sabiduría y mi motivo es agradar a Dios. Y cuando usted hace eso, usted lleva fruto. Y esa es la bendición ahora que Dios da. Este pasaje me encanta, ese es uno de mis pasajes preferidos porque me dio un entendimiento de ayudar a los nuevos creyentes. ¿Por qué es que un creyente no anda en buenas obras? Bueno, porque él no busca agradar a Dios. ¿Por qué no busca agradar a Dios? Porque él no quiere andar como es digno de Dios. No ha entendido que su vida se trata de Dios. No tiene inteligencia ni sabiduría espiritual porque no conoce la voluntad de Dios. Entonces mi trabajo es enseñarle a usted
¿Qué es el trabajo suyo? Si yo soy el maestro, ¿usted qué debe ser? El alumno. Si usted dice, yo quiero aprender a cocinar, yo vengo, le digo, yo soy un tremendo cocinero, tengo 4 estrellas Michelin y todo. Yo le voy a enseñar a usted. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Usted va a venir dispuesto a aprender y va a confiar, como este es un maestro de aquí, tiene un tremendo conocimiento, entonces yo voy a hacer todo lo que me pida. Pues, imagínense, yo veo cómo corta la papa, o cómo corta la cebolla, yo veo cómo afila sus cuchillos, yo veo cómo a sus mangas las acomoda, yo veo cómo él anda ahí sazonando y por qué le puso eso y los ingredientes que está usando. Y le hago preguntas, ¿y por qué usaste eso? Es que esto para, ya sabes, yo no sé nada de cocinar, pero ya sabes. ¿Y cuánto tiempo dura la carne ahí cocinando? Es decir, lo pongo a cocinar aquí. Me dice, pongo el pollo en leche y ahí se queda un tiempo y después lo saco. Digo, wow, ¿quién sabía eso? ¿Cuándo nos enseñaron eso en el pueblo? Y el pan, mira, para que salga bueno y rico tienes que hacer esto y aquello y nos están enseñando. Y si usted quiere aprender, pues eso ya está en usted. Eso ya está en usted. Pero como es bebé, el cocinero no le va a interesar a usted. ¿No quieres aprender? Pues salte. Pero ¿puede un pastor decirle eso a usted? No, y no debe. ¿Por qué? Porque le amo y entiendo y comprendo que somos bebés o sean bebés en Cristo. 1 Corintios 3:1, quiero que vea el problema. ¿Por qué leche y el alimento sólido? ¿Qué es el alimento sólido? Bueno, es cualquier cosa como la carne. El bebé no puede masticar. En el ambiente físico, un niño que nunca avanza de leche a lo sólido queda atrasado. Hay también un tipo de deficiencia de crecimiento en el ámbito espiritual. Dice ahí en 1 Corintios 3:1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como ¿qué? Como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, o sea, no carne sólida, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. No pueden masticar, no pueden tomar lo sólido. Eso se están ofendiendo a algunos ahorita. ¿Por qué? Porque no pueden recibir lo duro, lo fuerte. Se nos enseñó a dar leche y carne a la misma vez. Leche al recién salvo y carne al que ya tiene tiempo. Créame que si usted es nuevo, yo no estoy frustrado con usted. Usted es nuevo, tiene poco tiempo. ¿Por qué se enoja el pastor? Estoy enojado con los más grandes. Los que ya tienen tiempo en el cristianismo, debiendo ya ser maestros, y todavía actúan como bebés. Todavía no saben contestar, no saben cómo digerir, no saben cómo discernir. Pero no es porque, yo creo, no han tenido la enseñanza. ¿O es así? ¿Por qué será? Falta de interés del estudiante. ¿Correcto? Yo no estoy aquí para caerle bien, aunque sé que le caigo bien. Sé que yo los amo a ustedes, los quiero. Oramos por ustedes. Pero tengo que decir la verdad de vez en cuando. De vez en cuando cada servicio. Yo tengo amigos que no les gusta que alguien les diga su verdad. Créanme que a nadie le gusta en verdad que lo enfrenten con lo que no está haciendo o lo está haciendo mal. A nadie le gusta. Pero yo he tenido amigos que me han dicho la verdad. Y yo sé que les llamo amigos porque sé que me quieren. Dice la Biblia, fieles son las heridas del que ama. Usted tiene que saber esto. Yo le amo a usted. Y si lo que estoy diciendo le está incomodando, eso es bueno. ¿Por qué no se ha bautizado? ¿Por qué no ha venido a la iglesia fielmente? ¿Por qué no viene a evangelizar? ¿Por qué no lee su Biblia todos los días? ¿Por qué no tiene un diario caminar con el Señor? ¿Por qué no ha aprendido ya a no ser una persona que se enoja fácilmente? ¿Por qué no ha aprendido a llevar sus emociones y tomar esas riendas del corazón que a veces te descontrolan sin dominio propio?
¿Por qué no ha hecho lo básico? Lo más básico. ¿Por qué no conoce su doctrina? ¿Por qué no tiene conocimiento de la voluntad de Dios? ¿Por qué no ama a Dios? Porque todavía es. Y no va a crecer, no va a avanzar. No va a crecer y no va a avanzar hasta el siguiente nivel. La meta del bebé es, ¿cuál era? ¿Cuál era? Debiendo ya ser. ¿Cuál es la meta? Maestro. Y lo que todavía son niños, no pueden, no se le puede dar todavía vianda. Necesita un cuidador espiritual. Necesita alimentación espiritual. Y número 3, necesita ejercicio espiritual. Necesita ejercicio espiritual. Hebreos 5:14, regresemos allá. ¿Qué significa el ejercicio espiritual? Es poner en práctica lo que ha aprendido. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos, ¿qué dice ahí? Ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. La palabra ejercitar es practicar o hacer que una persona practique una actividad para adiestrarse en ella. Los que han trabajado en construcción enseñan a otros, los ponen a practicar, ¿correcto? Como que es algo básico, que usted enseña a algo nuevo, uno que no sabe nada, y usted quiere que él un día sea un tremendo albañil. Cortar madera. Tiene que aprender a medirla. Saben usarla. El metro lo saben usar, ¿verdad? Que ni se les va y no saben ni cómo acomodarla. ¿Sabe cómo me enseñaron a mí? Yo trabajé para DirecTV, la charola del diablo, decían. Y el que me enseñó a mí, me llevó y me dijo, yo voy a ser tu maestro, ni me acuerdo su nombre. Y él de seguro ni sabe, me dio un apodo, no le voy a decir cuál era ese apodo. Pero me dio un apodo y me decía, ven para acá, me decía Casimiro, ven para acá, Casimiro. No sé por qué me decía así. Y me dijo él, aquí vamos a poner el satélite. Y dije, ok, qué bueno. Yo me imaginaba que él lo iba a hacer y me iba a explicar lo que estaba haciendo. Pero no fue así. Me dijo, instálala tú. Y dije, buen chiste. No, instálala tú. Pero yo nunca he instalado nada. Ni un satélite. Dice, ¿y eso qué? Instálala tú. ¿Quieres trabajar aquí? Quiero ver cómo tú lo harías. Interesante eso, ¿no? Yo no sabía ni cómo era una. Sí, se pegaba en la pared y ahí voy yo subiendo, no sabía ni usar un taladro, nada. Y él más risa y risa. Se sentó ahí como por media hora, más riéndose de mí. Tenía un nivel y yo ni sabía ni qué seguía, cuál era el proceso. Y me dijo, ¿cómo se siente? No, pues horrible. ¿Y sabe qué hizo después? Después la instaló. La segunda vez me dijo, ¿ya viste cómo lo hice? Instálala tú. Y duré como 2 horas para instalar algo que yo vi él hacer en 15 minutos. Yo no apruebo este tipo de entrenamiento. Pero lo que él me estaba tratando de enseñar es lo que muchos no quieren aprender, es pensar por sí mismos. He trabajado con mucha gente y no quieren aprender a pensar por sí mismos, a meditar en las escrituras y pensar y saber buscar una solución. Y eso requiere práctica y ejercicio espiritual. He retado a los hermanos del Instituto Hilo que me preparen una lección por semana. Todavía lo estoy buscando, mis hermanos del instituto, son como 40 estudiantes, todavía lo estoy buscando. Estoy esperando la lección. Seremos de otro nivel, seremos especie de otro mundo. Pero el ejercicio espiritual en la vida cristiana para un bebé es practicar lo que se le está enseñando. Escuché una verdad y la voy a poner en práctica. Es muy sencillo. Aquí dice que en el discipulado me enseñan, tengo que leer mi Biblia. ¿Cuándo? Todos los días. Se me explicó por qué. Se me mostró con la Biblia el beneficio. Se me enseñó en la Biblia que es mi alimento espiritual. Se me enseñó con la Biblia que yo debo crecer, fortalecerme. Es el pan de cada día.
Pero ¿qué hace el bebé en Cristo? No lo quiere hacer. No va a crecer. No se va a fortalecer. Usted nunca va a seguir creciendo y algunos piensan, es que yo he escuchado, yo sé y tengo años en cristianismo. Si usted no hace lo más básico, usted todavía sigue siendo un bebé. No lee su Biblia. No puedo comprender cómo cualquier persona que está en este lugar aquí no lea su Biblia. No lo entiendo. De aquí de este grupo. Ya en la mañana llegan muchos nuevos, pero ahorita en la tarde han escuchado mes tras mes, semana tras semana, que usted debe estar leyendo su Biblia. ¿Cuándo? Todos los días. Y no puede darle a Dios ni un capítulo, ni un solo capítulo. Es una vergüenza, es una mentira, no tiene tiempo. O no quiere, o no puede, o ¿qué es el problema? Entonces le digo, usted ya es un bebé en Cristo, necesita un cuidador que le diga, le protege, le guíe. Le estoy diciendo, usted necesita practicar lo más básico. Usted dice, pero tengo problemas familiares. Dios no le va a ayudar con esos problemas hasta que usted se encargue con lo más básico. Pero es que mi trabajo, Dios no le va a bendecir allá hasta que haga los rudimentos, lo elemental, lo más sencillo, lo que usted puede controlar. Usted no controla la economía, no controla a su patrón que no le quiere dar aumento. Usted solamente puede controlar lo que usted hace. Y Dios dice, ejercítate en lo espiritual. Haz lo básico, haz lo fundamental. Pastor, no tengo paz. Haz lo básico, haz lo fundamental. Pastor, es que no comprendo las doctrinas de Apocalipsis. Hermano, no te preocupes por esa cosa. Haz lo básico, haz lo elemental. Pero pastor, escuché un predicador decir, ¿qué andas escuchando predicadores cuando no haces lo básico? Pero es que estoy confundido porque no haces lo básico. Y eso siempre ha sido el problema. Hay gente que a veces viene y dice, no, eso está mal y eso es pecado. Ni siquiera leen su Biblia, ni caminan con Dios, ni tienen buena relación en su casa y preocupándose por lo que otra persona anda diciendo. Haga lo básico para que usted crezca y se fortalezca. Necesita practicar la justicia. ¿Cuál es la justicia? Hebreos 5:13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de ¿qué? De justicia. El ejercicio espiritual implica vivir de acuerdo con los principios de justicia de la Biblia. Debe hacerse esta pregunta siempre que usted lee la Biblia. ¿Habrá un pecado que debo abandonar? ¿Hay una promesa que debo reclamar? ¿Hay un ejemplo que debo seguir? ¿Hay un mandamiento que obedecer? ¿Hay una piedra de tropiezo que debo evitar? Mire, si usted simplemente se enfoca en estas cosas, usted crecería mucho cuando usted lee la Biblia. Mucho crecería. ¿Quieren aprender gente a estudiar la Biblia? Cursos de hermenéutica, libros de hermenéutica. Olvídense de todo eso. Aprenda lo básico. Señor, ¿qué pecado quieres que yo abandone? Bueno, la Biblia dice que no habléis mentira los unos a los otros. Ya no debo mentirle a mi esposa. Debo ser honesto con mis hijos. Debo ser honesto con mi patrón. Muy sencillo. Yo no puedo comprender cómo para usted leer la Biblia por primera vez no es emocionante. No quiero que eso suene mal, pero los que hemos leído la Biblia varias veces ya no descubrimos lo que usted está descubriendo por primera vez. La primera vez cuando empecé a leer la Biblia había muchas cosas que descubríamos, pero mucho, era exagerado, porque todo era nuevo. Y el Señor nos enseñaba, decíamos, mira lo que dice este pasaje, mira lo que este pasaje está diciendo. Aunque la Biblia sigue siendo una gran bendición para nosotros, se ha perdido algo con el tiempo que es la novedad. ¿Sí me estoy explicando? No malentienda, aún la Biblia nos anima, nos gozamos de ella, pero no es ya lo mismo cuando es la primera vez. ¿Qué promesa debo reclamar? Dice la Biblia, en mi día de angustia clamé a Jehová y Él me respondió. Es una promesa que usted puede reclamar. Señor, estoy en angustia, estoy desanimado, hay tiempos difíciles. ¿Qué debo hacer? Busca a Jehová. Ejemplo que seguir. Aquí vemos a una mujer llamada Ana que en tiempos de inseguridad, en tiempos de incertidumbre, cuando su rival se burlaba de ella y ella deseaba un niño, ¿qué hizo? Ella oró a Dios y oró amargamente. Hay tiempos que usted debe llorar amargamente porque las circunstancias no son lo que deben ser. Hay un mandamiento que obedecer. Muchos mandamientos usted va a leer en el libro de Proverbios, cuando lea Efesios, hay 88 mandamientos. Jesús nos dio mandamientos nuevos. Hay una piedra de tropiezo que evitar. Hay cosas que yo no debo hacer. Todo me es lícito, pero no todo. No todo conviene y no todo edifica.
Hay cosas que yo debo evitar simplemente porque no convienen, no edifican. A propósito, pueden ser piedra de tropiezo para otros. Y tengo que aprender a evitarlos. Note que usted necesita poner en práctica estas cosas. Esto le va a ayudar en su vida cristiana. Olvídese, no se preocupe. ¿Qué dijo fulano? ¿Qué dice sutano? ¿Qué está pasando allá? Preocúpese usted en practicar la justicia. ¿Y esto se le ha enseñado dónde? ¿Dónde? Eso está en el discipulado. Usted está escuchando esto, se le ha enseñado a estudiar la Biblia de una forma muy básica. Me han preguntado, ¿qué libros usted lee? Solamente la Biblia para predicar. ¿Sí escuchó? Leo libros de liderazgo, libros de administración para administración. Pero para conocer la Biblia, solamente la Biblia. Solamente las Escrituras. No necesita nada más. ¿Yo tengo que conocer algo fuera de la Biblia para entender la Biblia? No. Solamente necesita tomar el tiempo de leerla, escudriñarla. Dios le va a dar paz, gozo, alegría, dirección, sabiduría con este bendito libro que tenemos en nuestra mano. Usted empieza a crecer, escuche, solo. Sentamos a nuestra hija, que es una bebé y va creciendo, y le ponemos una cucharita y está ahí aprendiendo a comer solita. Lidia, la sentamos ahí. Tremenda Lidia, le vamos a dar un arrocito. Ahí regresamos a ver, wow, vacío el plato, se comió todo con la mano. Qué tremenda mi Lidia, gordita que era antes. Y cuando quito ahí su mesita, todo el arroz estaba aquí. No comió nada. Se le enseña que ella coma sola y que aprenda a caminar y andar solita, para que usted aprenda a comer solo y andar solo con Cristo, caminar con Cristo, hacerse responsable, donde ya no tenemos que estar preocupados. ¿Dónde está fulano? ¿Dónde está su hermano? ¿Cómo está? Hermano, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Sino que usted ya se cuida solo, se anima solo, tiene intereses por las cosas de Dios y necesitas discernimiento espiritual. Esa es la clave también de ser un bebé, es que el bebé no entiende lo que es el bien, lo que es el mal. El niño sí, el niño ya entiende muchas cosas y aún a veces escoge el mal. Pero el niño, el recién salvo, no. Requiere que usted estudie la Biblia. Mira al final de Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, note, en el discernimiento del bien y el mal. A medida que crecemos en nuestra fe, debemos practicar la justicia, desarrollar un discernimiento espiritual que nos ayuda a tomar decisiones sabias y agradables delante de Dios. Que Dios nos dé sabiduría. ¿Cómo lo recibimos? Estudiando la Biblia, recibiendo consejo, poner en práctica la obra que se nos enseñó, pero también pedirle a Dios en oración por sabiduría. En Santiago 1:15 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, mire, abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, ¿cómo voy a crecer en discernimiento? Estudiando la Biblia, escuchando predicación, leyendo la Biblia, recibiendo el consejo, poniendo en práctica lo que ya escuchó. Hoy se le enseñó, tiene que leer la Biblia, ¿cuándo? Todos los días. Si usted ha escuchado esto y no lo ha hecho, usted no va a tener discernimiento. El día de mañana, cuando enfrente una situación, no va a saber qué hacer. No va a saber cómo resolver su problema. Y va a querer que alguien venga con una vara mágica y le resuelva todo. No somos árbitros de nadie. Usted tiene que aprender a crecer, a tomar decisiones sabias, pero no sé qué hacer. Pídale a Dios sabiduría. Señor, dame sabiduría. ¿Qué debo hacer en esta situación? Pero los que tienen sabiduría son aquellos que se deleitan en la palabra de Jehová, la ponen por práctica y Dios le da sabiduría. Créame que si usted no lee su Biblia, Dios no le va a dar sabiduría. Si no funciona. Dios se la va a dar a aquellos que piden con fe. Con fe significa a base de lo que dicen las Escrituras. Entonces requiere que las dos vayan a la mano. El discernimiento viene cuando usted conoce la voluntad de Dios escrita y Dios le da sabiduría para la voluntad de Dios donde no hay nada escrito. Necesita discernimiento. ¿Qué dice el muchacho? ¿Qué tiene de malo? What's wrong with that? Why can't I dress like that? Why can't I comb my hair like that? Why can't I be friends with her? Why can't I sit up late and watch TV? What's wrong with that? ¿Qué tiene malo eso? ¿Por qué no puedo juntarme con ella? ¿Por qué no puedo yo tener un novio?
¿Por qué no yo no puedo tener amigos? ¿Por qué no me deja salir en la tarde? ¿Por qué no puedo ir a esa fiesta? No tiene discernimiento. No puede discernir. ¿Y por qué no puede discernir? Porque es bebé en Cristo. Alguien me viene y me pregunta, pastor, un muchacho incrédulo me está buscando. Mi respuesta es, mira, pero en seco es, no. No hay ni siquiera por qué preguntar ni por qué considerar. ¿Pero qué dice el bebé? ¿Pero por qué no? Pero él me habla bonito. Pero tiene buen trabajo. ¿No tiene? Tiene discernimiento. Pues, ¿qué debe hacer el bebé? Algunos les tengo que decir, hermano, confía en su servidor, confíe en mí. ¿Se escuchó? Así como yo confiaba en mi papá, y yo confiaba en mis padres, yo no entendía. Me senté una vez al lado de una muchacha que me gustaba en la iglesia. Y mientras estaban los hermanos cantando, yo andaba bien lleno del Espíritu Santo al lado de ella. Muy emocionado de estar en la presencia de Dios al lado de esta muchacha. Tenía yo 15 años, ella tenía 14 años. Estábamos en público, no había ningún problema. O sea, yo no estaba haciendo algo que no debía hacer. Pero mi papá, que se sentaba en la tarima, me miró de lejos. Miré que me echó ese ojo de águila. Y cuando él me miró a mí, yo miré hacia otro lado. Yo seguía cantando con una armonía angelical que jamás en mi vida había sucedido. Volteó la tarima, ya no está. Como que Dios, el Espíritu Santo, lo arrebató. Lo estoy buscando entre el templo y lo veo que está caminando. Veo su cabeza, era uno de los más altos de nuestra iglesia, y puedo ver que está caminando hacia esta dirección. Y empecé yo a cantar con más júbilo para el Señor. Ver que si con eso yo podía de una forma desviarlo, decir, está bien espiritual mi hijo aquí. Después sentí una mano en mi hombro y volteé y era él. Y me tomó y me llevó y me sentó en otro lugar. Me dio mucha vergüenza, me dio mucha pena. Al final hasta le reclamé, yo no estaba haciendo nada mal, estaba cantando, hasta era un tenor ese día, y salían unas voces emitiendo de mi vientre alabando al Señor. Me dice, pero tú estabas al lado de esa muchacha, pero eso que tiene de malo, no hay nada de malo, y yo no podía comprender eso. Como algunos papás no comprenden cuando dejan que sus hijos vayan con quien sea. Pero ahora lo comprendo. Ahora sé el peligro que podía llegar o yo a caer en un pecado que no debía, porque yo he contado otra historia de unas muchachas que entraron a la piscina. Yo tenía 15, es la misma muchacha. O sea que me andaba persiguiendo. Es obvio, hermano, el Señor me ha bendecido con lo que llaman en griego el pegue. Pero gracias a Dios por mis padres. Yo no entendía muchas cosas. Yo le decía a papá, no lo entiendo, pero voy a confiar que tú tienes razón. No entiendo, lo veo como algo exagerado, pero lo voy a hacer por ti. Dice la Biblia, dame, hijo, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. El corazón es engañoso. El corazón es traicionero, le hace sentir cosas que no están correctas y le dice entonces a aquel hombre, Salomón, a su hijo, hijo, dame tu corazón, simplemente haz lo que yo digo, confía en mí. Haz lo que yo te digo porque quiero que tus ojos simplemente vayan por este camino, aunque no lo entiendas, ve por este camino. Entonces le estoy hablando del corazón, hermano, en este momento. Hay cosas que quizás usted no va a comprender ni entender. Cuando hablemos un día de la música que uno escucha, de cómo una persona luce, cómo viste, cómo se corta el cabello un muchacho. Dicen, ¿por qué se enfocan en estas cosas? Porque la Biblia enseña, nos da mandatos de todas estas cosas. Pero el que no tiene discernimiento va a ser exagerado. Por eso le ruego, en muchos casos, si usted no lo comprende, no lo entiende, no tiene la sabiduría espiritual, simplemente, ahora le digo de corazón, simplemente confíe en lo que dice la Biblia y hágalo. Dios después le va a dar el entendimiento. Dios le va a dar el entendimiento para que usted diga, por eso decía esto la Biblia, por eso lo predicaba nuestro pastor, porque ahora comprendo lo que dice la Biblia. La etapa de un bebé necesita un cuidador espiritual
necesita alimentación espiritual y necesita ejercicio espiritual. ¿Es usted un bebé en Cristo? ¿Conoce su doctrina? ¿Sabe qué tan importante es leer la Biblia, orar y asistir a la iglesia? Hay algunos que sí lo entienden, no lo hacen, eso ya es una rebeldía, pero los niños en Cristo todavía no entienden la importancia de ello. Tiene discernimiento del bien y el mal. Si aún no conoce su doctrina, no tiene usted conocimiento básico, no puede dar una respuesta de por qué usted es salvo de manera completa. Si usted aún no tiene estas costumbres, este interés espiritual, es muy probable que usted sea un niño, un bebé en Cristo recién salvo, o simplemente, aunque tenga años en el cristianismo, aún no ha crecido. La próxima semana veremos lo que es el niño en Cristo. Y créame que yo me estoy gozando con estas enseñanzas, porque yo sigo aprendiendo. Pero mi anhelo y mi deseo es que usted crezca, y la Biblia enseña claramente que cuando se reprende duramente, los oyentes serán sanos en la fe. Por eso me gozo, porque sé que lo van a recibir y lo van a hacer. Padre Santo, damos gracias por la salvación. Damos gracias, Señor. Yo doy gracias, Señor, porque desde el momento que yo fui salvo, tuve a un cuidador, tuve a mi papá, que me cuidó, que me ayudó, que me enseñó, me llevó a la iglesia. Yo en verdad no tengo excusa, Señor, de no vivir una vida que te agrada a ti, por tener padres cristianos, estar en buenas iglesias que nos enseñaron, nos predicaron, nos enseñaron doctrina. Pero Padre, nuestro anhelo es no solamente ser parte de una iglesia, tener conocimiento de las doctrinas, pero Señor, que las comprendamos plenamente y que estemos dispuestos a ser esos estudiantes que aprenden, reciben la enseñanza, que no seamos solamente oidores, sino también hacedores. Que mis hermanos se den cuenta que si hay momentos ya donde ellos sienten que tú no les hablas, es porque te dejaron atrás, no obedeciéndote en lo más básico y lo más fundamental, los rudimentos de la palabra de justicia. Ahora yo suplico que nos des crecimiento. Anhelamos, Señor, alcanzar a este mundo para ti, hacer discípulos, pero nunca podremos cumplir esta misión si nosotros que estamos aquí no crecemos, no nos fortalecemos. Examina nuestros corazones y ayúdanos a discernir, Señor, en cuál etapa estamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.